Hola a todos y a todas. En esta clase, en esta presentación, vamos a abordar el tema de rendición de cuentas, de accountability. Vamos a trabajar sobre el texto de la politóloga argentina Catalina Smulovitz y el politólogo también argentino Enrique Perusotti. Vamos a ver qué es la rendición de cuentas, las clasificaciones que nos proponen estos autores, las falencias que presentan los mecanismos de accountability. Vamos también a abordar la idea de accountability social, que es la novedad que traen estos autores, las distintas modalidades o estrategias de accountability social, y por último vamos a ver algunos ejemplos concretos de mecanismos de rendición de cuentas. El texto o los autores van a partir a través de, perdón, van a partir desde una inquietud que es si las democracias en América Latina tienen características propias que las diferencian de las democracias de Europa y si estas características o estas diferencias son la razón o la causa de la corrupción estructural en América Latina. Y acá está el por qué esta clase o este bloque de corrupción y democracia tiene en cuenta el tema de rendición de cuentas. Entonces los autores van a decir que, que no hay una particularidad en América Latina o en las democracias latinoamericanas, sino que los problemas de, de las democracias latinoamericanas en realidad son problemas inherentes al sistema democrático en sí. Es decir, no van a encontrar diferencias entre las democracias en América Latina y las democracias en el norte global. Dicho esto, vamos a ver qué es la rendición de cuentas. Cuando hablamos de rendición de cuentas o de accountability, es lo mismo, vamos a hablar de los mecanismos, de los procesos que van a buscar que el funcionariado brinde explicaciones de las decisiones que toman, de los actos de gobierno que llevan adelante y que eventualmente sufran consecuencias por las decisiones que tomaron. Que no necesariamente esas consecuencias son o se van a producir por una ilegalidad. A veces esas consecuencias pueden ser por la política adoptada, por el programa de gobierno adoptado, y ahora vamos a ver en qué casos y por qué. La idea de rendición de cuentas surge o está vinculada con la forma republicana de gobierno, y a ustedes lo más probable es que lo primero que se les venga a la mente es la idea de división de poderes y de sistema de frenos y contrapesos, pero también tiene que ver con la idea republicana de la publicidad de los actos de gobierno y que los actos de gobierno tienen que estar justificados, tienen que estar motivados. Ustedes habrán visto en derecho administrativo que los actos administrativos, sea una resolución administrativa o incluso un decreto presidencial, tienen que estar argumentados, tienen que estar justificados. Lo mismo ocurre con una sentencia de un juez o una jueza, eh, más allá de la parte resolutiva que dice fulano tiene razón o le asiste la razón a la contraparte o el acusado es culpable o inocente. Primero hay todo un desarrollo de los argumentos que a través de los cuales arriban a esa conclusión, a esa sentencia, a ese fallo. Caso contrario, si
la sentencia no está debidamente argumentada, debidamente motivada, esa sentencia puede ser o recurrida ante la Cámara a través de una apelación o ser tachada, que habrán escuchado el concepto de cosa juzgada irrita o de arbitrariedad de sentencia. Y lo mismo ocurre con las leyes. Si bien ustedes cuando buscan una ley van a encontrar solamente los artículos de la ley, por ejemplo en Infolet, pero atrás de todo eso, previo a la sanción y promulgación de una ley, cuando se presentan los proyectos de ley, cada legislador o legisladora va justamente a exponer sus considerandos o sus razones para aconsejar la aprobación de esa ley. Lo mismo ocurre cuando se emite dictamen sobre un proyecto de ley, la comisión va a aconsejar al pleno de la Cámara la aprobación de ese proyecto de ley y lo ven después en la deliberación en el pleno de las cámaras, en el recinto, que cada diputado, diputada, senador o senadora va a argumentar, va a explicar por qué aprobar ese proyecto de ley o justificar su rechazo. Entonces, todo eso es una forma de rendición de cuentas y que hace también a fortalecer el sistema democrático, que como ustedes vieron a través de los textos de Bolosín, sobre todo, que la corrupción es el síntoma de, de debilidades institucionales. Entonces, justamente lo que hay que tratar de buscar es fortalecer el debate democrático y la rendición de cuentas. Ahora vamos a ver entonces las distintas clasificaciones de los mecanismos de accountability. En primer lugar, los autores van a hablar de la clasificación tradicional o clásica de rendición de cuentas, donde vamos a encontrar dos categorías, legal o política, y después van a incorporar un concepto de Guillermo O'Donnell. Guillermo O'Donnell era un politólogo, digamos, se lo considera como el padre de la ciencia política moderna en Argentina, además un científico social de talla internacional. Dato de color, es el padre de la periodista María O'Donnell y hermano del historiador Pacho O'Donnell. Entonces, Guillermo O'Donnell va a introducir las categorías de rendición de cuentas horizontal y vertical, y después vamos a ver por qué. La rendición de cuentas legal, o accountability legal, tiene que ver con controlar que las acciones de los funcionarios y funcionarias públicas se encuentren dentro de los límites que imponen la Constitución y las leyes, y yo agregaría de las convenciones internacionales. Esto tiene que ver con la idea de control de constitucionalidad y de convencionalidad, que también hay que hacer una crítica. En muchos debates o, parlamentarios o a veces desde el Poder Ejecutivo, se dice que los poderes políticos no están para hacer control de constitucionalidad, que eso es una función del Poder Judicial, cuando en realidad los tres poderes del Estado están obligados a hacer control de constitucionalidad, de verificar que aquellos actos de gobierno sean válidos respecto de la Constitución Nacional y de los tratados internacionales. Y en caso de que esos actos no se ajusten a los marcos legales,
y que no sean respetuosos de los derechos fundamentales. Acá, y esto va a ser distintivo respecto de otros mecanismos, es que existe la posibilidad de aplicar sanciones, sobre todo la posibilidad de aplicar sanciones penales, cosa que en otros mecanismos no lo vamos a ver. Y acá el deber de rendir cuentas es legal, o sea, hay un mandato legal de rendir cuentas. Esto tiene que ver por un lado con el sistema republicano y también un poco con el sistema representativo. Los funcionarios y funcionarias públicas son representantes del pueblo y en tanto representantes del pueblo tienen el deber de rendir cuentas. Dentro de los mecanismos legales de rendición de cuentas, vamos a tener por excelencia al Poder Judicial a través de denuncias penales eh, o de acciones de amparo. Eh, También vamos a tener la interpelación a funcionarios públicos para que brinden explicaciones, los pedidos de informes que hace el Congreso de la Nación, los pedidos de acceso a la información pública que puede presentar cualquier ciudadano, en fin. Vamos a ver ahora los mecanismos de accountability política o la otra clasificación. La accountability política está profundamente relacionada con el voto y la forma representativa de gobierno, y acá no existe la, la posibilidad de aplicar sanciones de manera coactiva como en la contabilidad legal. O sea, y el deber de rendir cuentas no es forzoso o no es con fuerza de ley. Y acá la particularidad es que la consecuencia no va a ser legal, sino que va a ser a nivel reputacional. Los funcionarios y las funcionarias públicas corren el riesgo de que si cometen actos de corrupción puedan ser, van a perder popularidad y entonces en el próximo proceso electoral no, no van a ser elegidos, o si el rechazo social crece, se puede exigir su renuncia y quizás la presión social llegue a tal punto que supongamos un ministro que está sospechado de corrupción y hay protestas y reclamos por parte de la ciudadanía, probablemente o idealmente el presidente debería pedir la renuncia o destituirlo. Pero no solamente va a haber responsabilidad o consecuencias si hay una irregularidad. También puede ocurrir que la agenda de gobierno o el programa de gobierno no es del interés de la ciudadanía o no es lo que la ciudadanía está reclamando. Entonces ahí también puede haber una pérdida de confianza, una pérdida de popularidad. Y a continuación, los autores van a recoger la teoría de Guillermo Donel, y Guillermo Donel lo que hace es centrar el análisis de los mecanismos de rendición de cuentas sobre la dirección en que estos se producen. Es decir, si los mecanismos de rendición de cuentas se producen dentro de la esfera, dentro de la estructura del propio Estado, vamos a estar hablando de mecanismos horizontales, y esto tiene mucho que ver con el sistema de checks and balances, el sistema de frenos y contrapesos propios de la división de poderes, o en el caso de los mecanismos verticales, son aquellos que son por fuera del Estado.
Dentro de los mecanismos de accountability horizontal, vamos a encontrar el proceso de selección de juezas y jueces federales, que es un proceso complejo. Por un lado, ustedes tienen el concurso en el ámbito del Consejo de las Magistraturas, va a haber un examen de antecedentes y oposición, va a haber audiencias públicas. El Consejo de la Magistratura va a establecer un puntaje y en base a ese puntaje eleva una terna al Poder Ejecutivo y de esa terna el Poder Ejecutivo va a enviar a uno solo o sola como candidato, va a enviar su pliego al Senado para que el Senado preste el acuerdo para que ese candidato sea juez o jueza. Entonces, hay todo un proceso de control, de argumentar, de dar explicaciones. En estas semanas, la semana pasada, el camarista Maíquez, se presentó ante el Senado para, digamos, en audiencia pública, para reconfirmar su cargo. La Constitución Nacional establece que los jueces federales duran en sus cargos hasta los 75 años. Pasados los 75, necesitan que vuelvan a ser aprobados sus cargos y por eso Máiquez se tuvo que volver a presentar. Otro mecanismo es el control parlamentario de los decretos de necesidad y urgencia y de los decretos en uso de facultades delegadas y de promulgación parcial de leyes. La Constitución Nacional, en el artículo 99, inciso 3, cuando regula los decretos de necesidad y urgencia, fija que tiene que haber una comisión bicameral permanente de trámite legislativo, y esta comisión lo que va a hacer es verificar que los decretos de necesidad y urgencia y los decretos delegados, en el caso de los decretos de necesidad y urgencia, que reúnan los requisitos que establece la Constitución Nacional, en el artículo 99, inciso 3. En el caso de los decretos delegados, que, que, se, que estos hayan sido dictados en el marco de la ley de emergencia que otorgó facultades delegadas. En el caso de los decretos de promulgación parcial de leyes, que la ley cumpla o la ley parcialmente promulgada cumpla con los requisitos que establece la Constitución en tanto y en cuanto esa ley no pierda el sentido y la unidad. Otro mecanismo de accountability horizontal va a ser la Auditoría General de la Nación. La Auditoría General de la Nación originalmente fue creada por ley, pero en la reforma constitucional del 94 se decidió darle el rango constitucional y de hecho esto lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de mecanismos concretos de rendición de cuentas. Hay un fuerte reclamo para que la ley que regula la Auditoría General de la Nación se adapte a, a lo que establece la Constitución porque quedó media obsoleta o, o en contradicción la ley respecto a la Constitución porque nunca se actualizó la ley respecto a la reforma. Recordemos que la Auditoría General de la Nación es el organismo de control externo de la administración pública, el que realiza la auditoría de carácter interno de la administración pública, es la Sindicatura General de la Nación, que es la SIGEN. Y el otro mecanismo o la otra modalidad de accountability que plantea O'Donnell es la denominada accountability vertical, que como les había mencionado antes, son aquellas que se dan a los procesos de control por fuera del Estado. Y entre estos vamos a encontrar eh, al voto, a las elecciones,
Y la novedad que traen los autores va a ser lo que se llama la contabilidad social. Antes de pasar a analizar la contabilidad social, vamos a ver las deficiencias de los mecanismos tradicionales. Y esto es un poco la razón de ser es decir, las deficiencias de los mecanismos tradicionales van a dar lugar o, o- o son o sobre esto va a estar vinculado la importancia de la contabilidad social, porque la contabilidad social lo que va a buscar es suplir o sanear las deficiencias de estos mecanismos tradicionales. Dentro si nos ponemos a analizar en los mecanismos horizontales, podemos encontrar que la gente tenga miedo a denunciar la corrupción por sufrir, por miedo a sufrir represalias, que a veces el sistema es mafioso y uno puede sufrir consecuencias o amenazas. También por la corrupción estructural en el poder judicial, que a veces los, hay connivencia entre el poder judicial y los poderes políticos, económicos, mediáticos. Por ejemplo, el caso del viaje al lago escondido, donde jueces y fiscales viajaron junto a funcionarios políticos y empresarios de multimedios en una situación bastante poco decorosa y que nunca se terminó de explicar de quién había financiado esa actividad. Eh, Hace poco escuchaba que, justamente en la audiencia pública que les mencionaba recién del camarista Maíquez, se lo cuestionaba por haber viajado al lago escondido y, y el funcionario explicaba, el juez, que, que no tenía ningún vínculo personal con esas personas, que no estaba comprometida a su independencia, pero 3 segundos después dijo que era un viaje de amigos, y entonces ahí entra en juego quién lo financió, la falta de decoro, porque además recordemos que cuando saltó el escándalo, se habían filtrado audios sobre cómo facturarlo, incluso estamos hablando de facturas truchas, en fin, todo un entramado que hace difícil la rendición de cuentas y sobre todo la sanción de la corrupción. Eh, o sea, hay una falta de eficacia. Y por otro lado tenemos que los procesos judiciales en materia de corrupción son muy largos. Ustedes van a ver que en el libro de Natalia Bolosín, La máquina de la corrupción, Natalia habla de cuánto duran en promedio los juicios penales en materia de corrupción. Este dato lo saca de varios pedidos de acceso a la información pública que hizo ASIJ. ASIJ es la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. Y Natalia lo que va a mencionar es que los juicios por corrupción en Argentina tardan en promedio 15 años, en algunos casos se extienden hasta los 20 o 25 años, que solamente el 8% de los casos llega a la etapa de juicio oral y apenas el 2% termina en una condena. Además, otra de las cosas que puedo mencionar acá
es que el Poder Judicial eh, se resiste mucho a la rendición de cuentas. La ley de acceso a la información pública ordenó que los jueces y en realidad todos los funcionarios públicos tienen que publicar sus declaraciones juradas y hubo una negativa o hubo cierta resistencia del Poder Judicial en publicar las declaraciones juradas. Eh, en el caso de la Corte, solamente, si no me equivoco, el juez Rosati presentó la declaración jurada como lo exigía la ley, pero la Corte había decidido publicarla en su propia página. Además, no suele haber datos eh, a nivel cuantitativo de manejo de causas. Por ejemplo, cuando cursé Derecho del Consumidor, que tuve que buscar legislación o- o hacer un caso comparado en el exterior, las, las cortes o los tribunales en España publican periódicamente, todos los años, cuántas causas tenían pendientes del periodo anterior, cuántas causas ingresaron durante ese periodo y al final del año cuántas causas de las pendientes habían finalizado y cuántas quedan todavía sin resolver, tanto del periodo en curso como, perdón, cuántas se resolvieron del periodo en curso y cuántas quedaron pendientes. Entonces, estos datos en el Poder Judicial no suelen existir y entonces hay que construirlo a través de pedidos de acceso a la información pública como hizo ASIF. Y en el caso de los mecanismos de accountability vertical, puntualmente el voto, tenemos o la ineficiencia o la falencia del voto como un mecanismo de control es, por un lado, que eh, las elecciones son cada 2 años. O sea, nosotros tenemos elecciones de medio término, pero por ejemplo, si pensamos en un cargo ejecutivo, en el presidente o un gobernador, los mandatos son de 4 años, entonces tendríamos que esperar 4 años para, digamos, sancionar o castigar con el voto a ese presidente o a ese gobernador. O en el mejor de los casos, tenemos que esperar 2 años con una elección de medio término, darle un mensaje político votando a la oposición y equilibrar las fuerzas en el Congreso. La otra falencia tiene que ver con que es muy difícil coordinar que todos los ciudadanos y ciudadanas votemos en un sentido para eh, castigar a una gestión o a un legislador por actos de corrupción. O para exigir un cambio en la política de gobierno. Y el otro problema con que nos encontramos a la hora del voto como mecanismo de control es que el voto es uno solo en cada elección y con ese solo voto uno tiene que evaluar un conjunto de situaciones, la política económica, la política de salud, qué decisiones se tomaron en materia educativa, cómo está la situación laboral y además, encima de todo eso, también evaluar si hubo o no un caso de corrupción. Entonces, con un solo voto uno tiene que sopesar todas esas cuestiones, lo cual termina dificultando la rendición de cuentas. Y entonces, como les había mencionado antes, la contabilidad social lo que va a tratar de hacer es
enmendar o complementar estas, estas falencias. Y un poco vinculado a lo que mencionaba recién respecto a la insuficiencia del voto, tiene que ver con que hay algo que se viene señalando mucho, que es esto que se menciona sobre la crisis de representación, que las democracias no están logrando satisfacer las demandas populares. Esto lo analiza bien Gargarella en el podcast Romper la Rueda. No me acuerdo ahora el capítulo, pero lo pueden buscar. Y es esta idea de que en más de 40 años de democracia, aquella promesa de Alfonsín con la democracia se come, se cura y se educa, no está siendo tan así, y entonces pone en jaque a la democracia, y entonces la idea de contabilidad social es tratar de fortalecer los mecanismos de control y la democracia. Entonces la contabilidad social va a ser un mecanismo vertical de control, es distinto al voto, y como les había mencionado recién o les había adelantado, tiene como virtud complementar o corregir las falencias que tienen los mecanismos tradicionales de rendición de cuentas. ¿Cómo va a operar la contabilidad social? Va a operar a través de tres estrategias, a través de tres modalidades. La modalidad jurídica, la modalidad movilizacional y la estrategia mediática. Las estrategias jurídicas lo que van a buscar es que se pongan en marcha los procesos judiciales o la intervención de otros órganos de control. Por ejemplo, eh, presentar una denuncia, eh, sea en el Poder Judicial o, o un reclamo, una demanda a un legislador, y ese legislador realice un pedido de información un pedido de informes al Poder Ejecutivo, o presente un pedido de juicio político. O también puede suceder que se acuse a un magistrado, y se le abra un proceso de remoción en el ámbito del Consejo de la Magistratura. Lo que se va a buscar justamente es tratar de activar aquellos mecanismos digamos, que tengan, el texto lo va a mencionar, con, como mecanismos con dientes, aquellos mecanismos que tengan la posibilidad de actuar de manera coactiva, de sufrir sanciones penales, de sanciones de control político. Eh, También podría ser que intervenga el defensor del pueblo, que lamentablemente es un cargo que está vacante hace más de 10 años. De hecho, el Congreso ya recibió 3 exhortos por parte del Poder Judicial para que nombren al defensor del pueblo.
y a raíz del último exhorto por parte del Poder Judicial, la comisión bicameral del Congreso encargada de esto abrió un proceso o una agenda de trabajo para nombrar un defensor del pueblo. eh, lo que Entonces abrieron un proceso de examen, una convocatoria pública, evaluaron sí, los currículums, los pliegos de cada candidato y candidata, hicieron una preselección, los citaron a la comisión para entrevistarlos, pero lamentablemente los tiempos políticos hicieron que, por un lado, se suspendió un poco el proceso por las elecciones del año pasado de medio término, y cuando ya el proceso estaba por concluir, se dio de baja o se cayó la, la selección porque se avecinaba el cambio, la renovación parlamentaria, entonces se iba a cuestionar la validez de esa convocatoria, porque quienes iban a tratar la terna de candidatos y candidatas eh, iban a tratar pliegos propuestos por una composición anterior de las cámaras. Entonces quedó suspendido y por lo que se vio en el debate en la comisión bicameral, no había mucha predisposición por parte del oficialismo de nombrar al defensor del pueblo. De hecho esto en realidad hay una clara intencionalidad de todas las gestiones, no solamente de esta, porque sería como una piedra en el zapato para los oficialismos tener el cargo en ejercicio. Pensemos, hubiera sido de gran importancia el defensor del pueblo durante la pandemia, con las violaciones a derechos humanos que hubo durante la pandemia, cuestiones de discriminación. En el caso de durante el gobierno de Macri, las cuestiones sobre los tarifazos y en los gobiernos de Cristina era importante la intervención del defensor del pueblo. Pensemos en los casos de Famatima y Fiambalá contra las mineras, el caso de La Pampa contra la provincia de Mendoza por el reclamo sobre el río Atuel. En fin, la realidad es que el defensor del pueblo es un mecanismo que está vacante y sería urgente y necesario cubrir. Las otras estrategias es la movilización social. Lo que va a buscar, lo que se busca a través de la movilización social es captar la atención pública y exigir explicaciones sobre las decisiones del poder político. Y acá lo que va a afectar, si hay demasiada movilización social, es la imagen, la reputación de los funcionarios y funcionarias públicas. El, eh, por ejemplo, la ciudadanía se empieza a movilizar y a exigir la renuncia de, de un funcionario público, que puede ser o por hechos de corrupción o por que la agenda del gobierno no es satisfactoria o no es del agrado de la ciudadanía. Pensemos las protestas y los cacerolazos en la época de 2001, que terminaron en la renuncia del presidente Fernando de la Rúa. eh, cuando
las movilizaciones y el movimiento de mujeres, la marea verde, en reclamo de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, como les había mencionado antes, la, la accountability no solamente va a buscar sancionar o antirregularidades, sino también marcar agenda. Y a la vez también a través de la movilización y de esta visibilización puede ocasionar que se activen otros mecanismos de rendición de cuentas como los legales, que, que los funcionarios tomen nota de los reclamos y, y activen un pedido de informes que denuncien a los funcionarios, que presenten una política pública o un proyecto de política pública y demás. Y la última estrategia es la estrategia mediática. También acá en este caso lo que se va a afectar es la imagen y la reputación de los funcionarios. Y lo que va a hacer es visibilizar los reclamos, que tanto sean que en los medios decidan eh, transmitir una protesta o como ocurrió en la época de los 90 durante el juicio oral y público del caso María Soledad Morales, que entonces TN en ese momento recién iniciaba su transmisión, Crónica creo que también, y pasaban en vivo y en directo todo el proceso judicial, todo el juicio oral, y que terminó con la condena de algunos funcionarios públicos que estaban vinculados si bien no eran los autores materiales del crimen, sí estaban vinculados a tratar de encubrir y había todo un entramado mafioso con el asesinato. Lo mismo ocurrió con el caso Cabezas, que el reportero gráfico que había fotografiado a Alfredo Chabrán y terminó asesinado. Entonces hubo mucha visibilización del caso. Eh, Volviendo un poco a la movilización y los reclamos por el caso Carrasco, pusieron y las protestas dieron fin al servicio militar obligatorio. Y entonces lo que vamos a ver es que los distintos mecanismos de accountability social y los clásicos se van a ir complementando justamente en esta idea de fortalecer la democracia y fortalecer la rendición de cuentas y mejorar la transparencia. Eso es todo. En otro video vamos a ver abordar en profundidad el rol de la Auditoría General de la Nación. Vamos a también ver eh, un poco más el defensor del pueblo, cómo se designa y qué funciones tiene. Vamos a ver también hablar sobre las comisiones especiales investigadoras en el ámbito del Congreso. Las más emblemáticas son la Comisión de Lavado de 2000-2001 y recientemente las comisiones por los casos de fentanilo contaminado y de la estafa Libra. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.